Cercanías del Valle queda en suspenso tras decisión del presidente Gustavo Petro. Bueno, primero tengo que decirle a la opinión pública que el presidente Petro nos incumplió al Valle del Cauca. Nosotros desde la región tenemos el 30% de la cofinanciación del proyecto, tenemos todos los estudios técnicos, ya firmamos el convenio del 30%, que son 3,5 billones, y esperábamos el 70% de la cofinanciación, no se dio, o sea que nos incumplió. Pero no solamente nos está incumpliendo con el tren de cercanías, nos está incumpliendo con la profundización del canal de Buenaventura, con la vía de Mula-Lolo Guerrero, con el acueducto de Buenaventura que tanto están esperando los bonaverenses, y el ferrocarril del Pacífico que él se comprometió. El ferrocarril del Pacífico no tiene estudios técnicos. La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de no firmar la cofinanciación del tren de cercanías del Valle del Cauca generó reacciones encontradas en el ámbito político y regional. El mandatario argumentó que priorizará la construcción del ferrocarril de pasajeros y carga entre Buenaventura y Yumbo como parte de un corredor férreo que conectaría en el futuro con Urabá y el Caribe. Sin embargo, desde distintos sectores se interpretó la medida como una decisión política. El analista Juan Pablo Milanese señaló que estas dinámicas son comunes en tiempos de negociación y coyuntura electoral, mientras que el congresista Cristian Garcés pidió anteponer los intereses de la nación a las disputas partidistas. Presidente Petro no puede justificarse en diferencias políticas o la no aprobación de la ley de financiamiento para no aprobar las vigencias futuras del tren de cercanías del Valle del Cauca. Primero, porque las disputas políticas tienen que estar por debajo de los intereses de la nación. Segundo, porque él es la unidad nacional y no debe ahondar en divisiones. Y tercero, el Congreso hundió la ley de financiamiento porque el gobierno no está teniendo un manejo responsable de las finanzas públicas. Y hoy los indicadores de endeudamiento, y va a salir el de déficit fiscal, son más malos que los de la época de la pandemia, lo cual es injustificable. Hacemos un llamado al gobierno nacional a que le cumpla al Valle del Cauca con una promesa que hizo. Y no es cierto que esté sacando adelante el tren del Pacífico, porque son simplemente unos estudios que sí cuestan 53.000 millones, pero el único proyecto con el cual podía arrancar una ejecución el gobierno de Petro es el tren de cercanías. No el dragado, no Mula-Lolo Guerrero, no el tren del Pacífico, entre otros. Esperamos que le cumpla al Valle del Cauca, y ese es el llamado de las fuerzas vivas, tanto públicas como privadas, de nuestro departamento. Entre tanto, el representante Alfredo Mondragón defendió la postura del gobierno, recordando que algunos de los críticos fueron quienes promovieron el hundimiento de la ley de financiamiento. Bueno, me parece un poco absurda la reacción de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca, del alcalde de Eder, porque el presidente Petro haya decidido priorizar la financiación de la vía férrea hacia Buenaventura y postergue entonces la del tren de cercanías. Me parece absurda porque precisamente son los aliados de Dilian Francisca y de Eder en el Congreso de la República quienes celebraban hasta hace poco por haber impedido que se le aprobara al presidente Petro la ley de financiamiento, o incluso que se pusiera en riesgo el presupuesto general de la nación, y le hicieron bajar el monto al gobierno nacional para que pudiera ser aprobado. Por eso me parece absurdo, porque los que más sabotean al presidente Petro en el Congreso son los que más le reclaman exigencia de recursos para las regiones. Si necesitaban los recursos para las regiones, ¿por qué saboteaban el presupuesto del presidente Petro en el Congreso de la República? Así que la ciudadanía debe conocer esta situación. El presidente Petro le ha tocado que tomar decisiones sobre la base de las condiciones fiscales que tiene, pero también es verdad que la ciudadanía está muy preocupada en cuáles son las garantías que tiene el país. Con la decisión del Ejecutivo, el futuro del tren de cercanías sigue en vilo, pese a ser considerado un proyecto clave para la movilidad y el desarrollo del Valle del Cauca. Vamos a salir adelante con el proyecto del tren de cercanías, aseguró la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al ratificar el compromiso que desde la región se mantiene por hacer realidad el sueño de este proyecto estratégico, a pesar de no recibir el respaldo del gobierno nacional con la cofinanciación del 70% de su presupuesto.
Para ello, ya estamos haciendo acercamiento con inversionistas nacionales e internacionales interesados que ya el Banco Mundial mostró su interés en el proyecto. No, pues lógicamente si no ha dado los recursos, pues nos toca preparar otro camino y ese camino pues nos va a durar un tiempo. Pero lo más importante es que nosotros podamos dejar el tren de cercanías. No importa que no lo hagamos nosotros, porque no lo vamos a alcanzar a hacer nosotros. Eso dura 5 años la construcción del tren de cercanías, que va a ser como una primera línea del metro para Cali, porque hay 21 estaciones que va a tener Cali. O sea que eso es muy importante. Entonces, pues nosotros no, puede ser que no lo dejemos, pero lo vamos a dejar ya listo, con financiación, estructurado, que es lo que más nosotros necesitamos, y pues ojalá podamos hacer la licitación. Importante decirle a la opinión pública, estos son unas vigencias futuras. El gobierno nacional no tiene nada que ver con la ley de financiamiento. La ley de financiamiento es solo para compensar el presupuesto del año próximo, pero no tiene nada que ver con la financiación del tren, porque el tren se va a financiar o se financiaría con vigencias futuras que comenzarían a partir del año 2028. Ni siquiera el presidente Petro va a tener los recursos para desembolsarlos, va a desembolsar el próximo gobierno, en donde ni él va a estar, ni va a estar el alcalde Eder, ni va a estar la gobernadora Dilian. O sea, esos recursos no los vamos a ver nosotros no vamos a tener injerencia en los recursos, para que la comunidad quede tranquila y que son comentarios malintencionados, porque el recurso va a salir en el año 2028. Lo del tren turístico, sí es cierto, ya firmamos, yo creo que ustedes estuvieron ahí, firmamos el convenio con la ANI para que nos den la locomotora. Nosotros vamos a poner los vagones, nos cuesta más o menos 11.000 millones de pesos, para que ese tren turístico ruede desde Palmira hasta Buga, que es donde está recuperando la ANI la línea férrea. Pero también el gobierno, tengo que decir, sacó una licitación para hacer la línea férrea desde Jumbo hasta Caimalito. Eso nos daría la posibilidad de que el tren turístico pueda desplazarse pues en ese tiempo, en ese espacio. Pero también tengo que decir que el proyecto del tren del Pacífico que dice el presidente solo está en prefactibilidad. No tiene ni siquiera el estudio técnico de factibilidad. ¿Eso qué pasa? Con eso, si no tiene los estudios técnicos, no puede haber presupuesto. Entonces él se va a ir y no va a haber presupuesto.